vamos a hablar sobre el caso de robo de bebé del Hospital Distrital de Caacupé, porque la Fiscalía descarta la complicidad de trabajadores del laboratorio, donde fue la supuesta enfermera a realizar unos estudios. ¿Recuerdan el caso que sacudía a las redes sociales y a la ciudadanía a principios de semana con relación al secuestro de una beba en el hospital de Caacupé? Bueno, ahora hay novedades con relación a si existía o no alguna complicidad por parte del laboratorio privado, donde Silvia Tamara Mendoza, de 19 años, había solicitado supuestamente un servicio de extracción de sangre para la criatura. Según el fiscal de la causa, Gustavo Sosa, él averiguó y los funcionarios de la empresa le dijeron que ni la conocen, por lo que deja entrever que la detenida mintió cuando le dieron una tarjeta al padre para que su esposa firme. A partir de ahí, recordemos que la ahora imputada se llevó a la beba hasta Piribebuy, en la casa de un familiar, donde horas después fue hallada, junto a la bebé. Silvia Mendoza está imputada por violación de la patria potestad y se aguarda que un juzgado ordene una pericia psicológica. Según familiares, ella sufre algún trastorno mental, pero es la primera vez que se anima a hacer lo que hizo. La detenida no posee antecedentes judiciales y en las próximas horas el agente del Ministerio Público llamará a declarar a la directora del hospital para que explique qué pudo haber sucedido teniendo en cuenta los movimientos extraños de la detenida.